carbono. Y el carbono es uno de los átomos más abundantes que hay en el mundo. Lo particular del carbono es que puede ser encontrado en diversas estructuras. Una de sus estructuras puede ser el diamante, que es transparente, aislante, muy duro. Y otra puede ser el grafito, que es blando, opaco, metálico. O sea, dos estructuras con propiedades muy opuestas pueden ser formados por el mismo átomo. Ahora hablo de grafeno. Si uno con un lápiz técnico hace un trazo, el trazo está compuesto por capas de grafito. Y una única de estas capas de grafito es llamada grafeno. El grafeno, en la parte inicial de su investigación, inicialmente fue estudiado porque era un sólido muy simple, bidimensional, solamente tenías 4 orbitales por átomo a considerar y hasta podías hacerlo a papel y lápiz. Pero fue descartado por mucho tiempo, quizás 80 años, hasta que en el año 2004-2010 fue encontrado experimentalmente. Esta es la estructura de grafeno que uno imaginaría a papel y lápiz, y esa es la estructura de grafeno encontrada con una imagen STM. La siguiente, por favor. Lo interesante del grafeno es que el grafeno tiene propiedades electrónicas muy particulares. Cada átomo de carbono de grafeno tiene 4 estados no equivalentes, estados de nivel S y 3 estados de nivel P. Debido a que la celda unidad de grafeno está compuesto por 2 átomos, en total existen 8 estados no equivalentes por celda unidad. La combinación de estos estados, que son 8 por celda unidad, forman 8 bandas de grafeno. Las 3 primeras bandas son las bandas del tipo sigma, que son más o menos son estados compuestos por hibridación tipo sp2, tipo bonding. Las 3 bandas superiores son una combinación también de orbitales tipo sigma, pero de forma antibonding. Y las bandas del medio son una combinación de estados de tipo pz, o sea, compuestos por orbitales tipo pz del carbono. De todas estas bandas, las más importantes son las de tipo pz, porque estas bandas están alrededor del nivel de Fermi. Y lo más impactante fue que alrededor del nivel de Fermi existe una relación de dispersión lineal, semejante a los que hacen partículas y campos, pero este es pequeño. Y esta relación de dispersión lineal es la responsable de muchas propiedades electrónicas de grafeno que se explotan a papel y lápiz, con cálculos ad initio, con cálculos de primeros principios, con cálculos de Monte Carlo, etc. Es el sistema más sencillo en materia condensada que uno puede encontrar, y además de sencillo es el sistema más estable. Por eso es interesante y por eso lo empezamos a estudiar. La siguiente, por favor. Bueno, para aplicar esto en tecnología es importante apagar y prender estas propiedades. Y lo malo de grafeno es que el grafeno es estable. Difícilmente se puede romper y recuperar su estructura inicial. Una forma de poder apagar estas propiedades sería aplicando adsorbatos sobre grafeno. Si estos adsorbatos, si los estados de este sistema en conjunto tienen más peso alrededor de los adsorbatos y están alrededor del nivel de Fermi, modificamos las propiedades electrónicas. Y si los removemos, recuperamos el grafeno tal como es y recuperamos las propiedades electrónicas de grafeno puro. El problema es cómo adicionar y cómo remover libremente estos adsorbatos. Siguiente, por favor. Y esta es la motivación del trabajo. La motivación es esa, ¿no? Tener un control de la estructura electrónica del grafeno mediante los adsorbatos. Estos adsorbatos se encenderían y apagarían las propiedades electrónicas. Y la motivación no te da el camino. Nosotros pensamos buscar un adsorbato del cual pudiéramos modificar, adherir y remover a voluntad. Esto lo iniciamos de forma teórica, porque si empezamos a hacer experimentos invertiríamos mucho dinero y no sabríamos si vamos bien o vamos mal. Y el adsorbato que nosotros elegimos es el átomo de flúor, por su elevadísima electronegatividad. ¿Por qué? Al ser electronegativo, absorbe los electrones del grafeno
Y la dinámica en general, en mayor medida, debería presentarse alrededor del átomo de flúor y alrededor de sus primeros vecinos, por la transferencia de carga local. De todas formas, estos cálculos que voy a presentar a continuación fueron hechos de la forma más precisa que pude en DGT, lo cual paso a explicar. La siguiente, por favor. La teoría de la funcional densidad es una de las teorías que posiblemente los estudiantes de bachiller lleven en cuarto o quinto año de forma más rigurosa. Por ahora solo me limito a decirles que la teoría de la funcional densidad resuelve la ecuación de Schrödinger usando ondas planas y de la forma más exacta que se pueda. En este caso, el hamiltoniano del sistema solo considera la energía cinética de los electrones, la interacción entre electrones y el potencial electrón-núcleo. ¿Esto por qué? Porque la teoría de la funcional densidad dice que la densidad electrónica es el observable fiel de las propiedades de un gas de electrones. En este caso, el gas de electrones está compuesto por todos los electrones y el potencial externo en el cual están envueltos este gas de electrones es el potencial de todos los núcleos compuestos por los átomos que lo componen. Bueno, si eso es así, la energía ya no dependería de las coordenadas electrónicas, sino únicamente dependería de la densidad. 5 minutos. Ok, la siguiente, por favor. Para saber si el sistema es factible o no analizarlo por funcional densidad o por esos tipos de programas, es importante conocer cómo son los orbitales correspondientes. En este caso, con los orbitales de Wannier, uno puede conocer que mediante algún tipo de transformación pueden recuperar los orbitales clásicos de los átomos, lo cual garantiza el buen cálculo de los sistemas ad initio. Mis resultados indicaron lo siguiente: que en el grafeno, cuando tiene un átomo de flúor, si lo cargas con huecos o le quitas electrones, se deforma más el grafeno. En cambio, si lo cargas con electrones, el grafeno recupera su estructura plana y además la separación entre el flúor y el grafeno se incrementa. Además, la carga electrónica del flúor se incrementa conforme incrementamos la carga del sistema, carga electrónica. Si esta separación es el orden del Armstrong, esta separación es el orden de los 2 Armstrong, por lo tanto, este enlace debe ser de tipo covalente y este otro enlace es del tipo iónico, por la gran separación que tiene. El enlace covalente es más fuerte que el enlace iónico y podemos entonces cambiar la adherencia del flúor mediante carga electrónica. Entonces esto me permitiría remover o fijar al flúor en el grafeno. La siguiente, por favor. Bueno, cuando el enlace es covalente, los estados del flúor se expanden en energía. En cambio, con el enlace es iónico, los estados del flúor se concentran en energía. Por lo tanto, esto evidencia lo que les he dicho anteriormente. Y todo sucede con carga electrónica. La siguiente. Hay un método llamado método de las bandas elásticas que calcula las configuraciones intermedias entre 2 configuraciones estables. Por ejemplo, tengo aquí 3 átomos. Cuando estos 2 átomos están juntos, forman una reacción. Cuando estos otros 2 átomos están juntos, forman otra reacción, dejando este átomo solo. Esto es lo que pasa aquí. Inicialmente los átomos están juntos y existe un camino de configuraciones el cual resulta que estos 2 últimos átomos ya no están. O sea, es una reacción química, en pocas palabras. Pasar de AB a C y de BC a A. La siguiente, por favor. En este caso, primero estudiamos cómo el flúor se modifica con el carbono conforme el dopaje electrónico es. Como indiqué anteriormente, con este ángulo, que es el ángulo entre el flúor, el carbono y un carbono vecino, cuando está altamente dopado con electrones, el ángulo es cercano a 90. Y cuando está altamente dopado con huecos, el ángulo deja de ser 90, se incrementa, y por tanto este carbono tiene una dirección tipo sp3, alta concentración de huecos y alta concentración de electrones,
este átomo de carbono tiene utilización tipo sp2. La siguiente. Y es lo que yo indiqué, ¿no? Conforme incrementamos el dopaje electrónico, el grafeno se vuelve plano y en principio sería fácil remover al flúor. Y conforme yo incremento con huecos el sistema, el flúor se adhiere más al grafeno. Ahora, mediante el método NET calculamos el camino de difusión de un átomo a otro. El flúor inicialmente está enlazado con este átomo y mediante pasos intermedios puede enlazarse con el siguiente átomo. Así uno puede empezar a removerlo. ¿Cuál es el costo de energía para pasar de este estado a este estado? Eso lo calculo con la NET. La siguiente. La cual es esto. Como ven, existen deformaciones locales y en el estado inicial, que pongo como energía de referencia nula, tiene que pasar por un estado intermedio de más o menos unos 0.6 electronvoltios cuando el sistema está altamente cargado con huecos. Pero si el sistema está altamente cargado con electrones, la energía que tiene que superar es del orden de 0.01 electronvoltios. O sea, la difusión es más favorable. Y aquí lo muestro con más detalle. Conforme yo incremento electrónicamente, la difusión del flúor se vería favorecida porque el flúor está poco enlazado con el grafeno. Esta relación de dispersión, esta relación es lineal y las estimaciones son estas. Que la brecha de energía para poder pasar de un átomo a otro tiene estos valores. Así en números puedo decir lo siguiente, que si nosotros cambiamos un dopaje de huecos, un dopaje de electrones, es 4 veces más favorable difundir al flúor en grafeno a temperatura ambiente. A temperatura ambiente, 300 Kelvin. Ahora, si lo hacemos a 50 Kelvin, podemos reducir el dopaje 10 veces y así también podemos ver esa tasa de transición en la difusión del flúor, mucho más a 5 Kelvin. Y los proyectos a futuro es hacer los mismos cálculos pero considerando un sustrato por debajo, porque el sustrato modifica la carga y el potencial del NA2, el potencial del grafeno. Estas son las referencias para quien quiera preguntar, consultar, y aquí estaré presente y muchas gracias. Agradecemos a Mauricio Robert Guzmán de la brillante exposición.